canción no se puede tocar ahora en estos días. ¿Por qué? Saludos, vengo a saludar. Eso es, viene. Distanciamiento. Eso es de lejito con el codo, eso es. Bien. Señores, el domingo nosotros vamos a tener un programa con un político que algunos piensan que está desfasado, porque yo quería y quiero conocer la razón por qué desde que se iniciaron los movimientos en contra de Trujillo, que culminaron con su muerte, hasta hoy, ningún partido político de izquierda ha logrado solo ni siquiera una regiduría. Y esa persona va a hacer ese análisis, porque él es teórico, pero nosotros tenemos un amigo que normalmente viene aquí y le hemos pedido que venga porque dejó el discurso ese del imperialismo yanqui y la oligarquía criolla, que eso no conducía a nada en esta época, porque resulta que esas son gente que están mandando, el imperialismo y la oligarquía están mandando. Y ayer apareció una efemérides que nos llamó la atención. Ajá. Y lo llamamos, amigo de nosotros. Ven que hay algo que nos interesa. ¿Qué dice el efemérides? 1492, el almirante Cristóbal Colón pregunta al indígena Osichávar dónde acostumbraban a buscar el oro, a lo que este respondió. Sí, pero eso léemelo al paso. ¿Dónde qué? El indígena Osichávar le preguntó a dónde acostumbraban a ir a buscar el oro. Esa es la pregunta. ¿A dónde ustedes van a buscar el oro? ¿Dónde lo encuentran? Y él le contesta. Cibao. El Cibao. El Chipango. El Cibao. Y yo recuerdo que en un momento a Fernando Peña y Segura, yo le dije que desde la época del Potosí o de Pueblo Viejo se estaba hablando de oro. No, antes de que fueran a América del Sur y explotaran la mina del Potosí, que era una de las minas de oro más ricas que habían en la época colonial y después, así como el Pueblo Viejo, que fue lo primero que se explotó aquí. Antes ya Colón le estaba pidiendo a los indígenas, ¿dónde que está el oro? Y le dije, Fernando, óyeme, lo del oro es viejo y la lucha alrededor de ese metal tiene que ver con algo que nos llama la atención. ¿Y por qué siempre lo explota una firma extranjera? Porque el proceso de exploración y explotación tiene un mecanismo muy caro y tienen que ser multinacionales que lo hagan, porque ellos se han ingeniado hasta el nuestro lo llevan allá para refinar. Juan Bosch decía que lo convirtamos en prenda aquí. Hoy es la reserva más importante que puede tener un ser humano. Ayer mismo me decían que las colecciones de sellos de correo, de monedas, y me dice uno, de monedas de oro, de monedas, el oro sigue siendo. Y apareció una nota que decía que el que esté preocupado por Donald Trump, que se despreocupe, porque el que venga y el que venga y el que siga, tiene unos principios que son, número uno, Estados Unidos tiene que luchar por su hegemonía, que ahora la tiene basada en tecnología, en Silicon Valley, todavía hay uno que está hablando de hacer una moneda en Marte. Y ellos están pensando en colonizar los planetas. Segundo, de no permitir que otra nación emerja, por eso la lucha con los chinos, que su economía sea relegada a un segundo o a un tercer lugar. Otro tema es que hay que controlar la población, sobre todo de otras naciones, porque esa población, al crecer, puede revertirse contra Estados Unidos y sus números son reducir de cada 4 habitantes en 50 años llevarlo a 1. ¿Cuáles? Por los medios que ustedes conocen y que ya deben estar hartos de oírme, por todas las vías.
me decía Margarita Cordero en una nota de esa que ellas mandan no a mí, no, publicó, que si un padre viola a una hija, ¿por qué hay que condenar a la muchacha que está embarazada? Y yo le digo a Margarita, yo no sé si es al padre que es un abusador o si es a la muchacha que no se defendió y no lo acusó. El que yo sé que no deben matar nunca es el que no se puede defender, que está en la barriga de la mamá. Pero es el primero que salen de él porque es el que único que no puede decir ni pío. Entonces, quieren reducir la población porque esos jóvenes pueden revertir sus protestas contra Estados Unidos. Y lo tercero, que es lo que nos ocupa cuando le pedí a Fernando que venga, es buscar metales preciosos y tierras raras, ocuparse de eso. Fernando Peña ha dedicado mucho tiempo a ayudar a un sector que es víctima de la explotación de minerales de ese tipo. Mientras los países hacen contratos le dan una cosita, ni siquiera los municipios, los que son dueños de las tierras tienen que estar pasando trabajo, pero el destino final del mineral no se sabe a dónde va. Nosotros quisiéramos dejarle a Fernando que nos diga cuál es la situación no de la minería solamente, sino específicamente del oro en la zona de Pueblo Viejo, con esa gente que ahora van a explotar otra provincia que no estaba en el mapa de las 7 áreas que están autorizadas en el contrato. Bueno, doctor, es para mí muy especial la ocasión, a propósito de la pregunta, para plantearle las cosas de alguna forma al revés. Tal vez lo más importante no es examinar lo que está pasando con la explotación de oro en el país y particularmente lo que acontece alrededor de Barry. Yo quisiera haber tenido la oportunidad de un 30 de diciembre invertir los papeles aquí y que en vez de yo responderle a usted la pregunta o de tratar el tema que me propone, que creo es una cuestión clave y lo voy a hacer, si yo hubiese tenido el privilegio de ser usted, yo un 30 de diciembre le hubiese hecho la pregunta para llegar a eso en otra dirección. Y le hubiese preguntado, Julio Jacín, a propósito de lo que ha pasado en este año de pandemia, de cambio de gobierno, de cambios en la situación del país, de modificación de sus instituciones, de crisis económica de la República Dominicana, de potenciación de la desgracia nacional en función de la pandemia y con una realidad de la región y del mundo que acorrala la vida de los 11, 12 millones de dominicanos y dominicanas, ¿qué tú crees que va a pasar el próximo año? Porque el día de hoy es un día, obviamente víspera del 31, que aunque no es el primero del año que viene, todo el mundo lo que hace es celebrar la llegada de ese. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar en la República Dominicana donde está ese yacimiento de oro que tenía tan poco oro que se explota desde cuando Colón? Y que se saca desde cuando Colón. Siga tranquilo. Entendí que puede haber un tema nacional, regional y mundial que sobrepase un tema que aparentemente es individual en una pequeña población que debería de recibir beneficios de una minera y no lo hace, o que la minera lo está perjudicando. Y te quiero pedir excusa por lo siguiente. ¿Por qué no te traté la proyección del 21? No te lo traté porque
yo creo que el 30, el 31 y el 1 no van a cambiar nada. Es una solución de continuidad en que todo va a seguir, o bien o mal, pero por el mismo camino que estamos. Por eso no quise ponerte a decir predicciones astrológicas y horóscopos personales. No, pero ¿estamos mal o estamos bien? Estamos ¿Mal o bien? mal tratando de estar bien sin tener los mecanismos. Entonces, por tanto, este país está mal porque viene de una situación de mucha Seguro. dificultad y va a seguir mal porque va por el mismo camino. Eso es lo que usted quiere decir. Sí, yo, por ejemplo, me parece interesantísimo, creo que la pregunta o el tema sobre la cuestión Barry hay que situarla ahí. Porque quiere decir que la desgracia que está pasándose alrededor del tema del oro, de la explotación del oro y de la explotación minera en el país, viene mal desde hace más tiempo. Sí. Es heredada por autoridades que apenas tienen 3 meses gobernando el país o conduciendo las instituciones. Por tanto, es un problema acumulado que se queda acá y frente al cual quienes están dirigiendo el país tenían posiciones con anterioridad cuando eran oposición. Tenían posiciones antes cuando fueron incluso gobierno y siguen teniendo posiciones actualmente. Lo que hay que valorar entonces son las posiciones políticas, las políticas públicas que se desarrollan, los compromisos y los intereses que se meten en juego. Yo escuché toda la parte anterior a mi entrada a este programa. La escuché. Y cuando yo la escuchaba, usted partió de decir, para resolver este problema y afrontarlo, lo que tiene que hacer Danilo Medina es meterse en la cárcel. Asumir la responsabilidad de todo lo malo de su gobierno. Pero cuando usted hace eso, ha dicho previamente que fue el mejor gobierno de los últimos 30 años. Pero eso no importa. Bien, pero usted ha dicho eso. Y al decir eso y pedirle que se entienda, es decir, mira, quítale el dispositivo a la bomba para que no estalle. Explote en la mano. ¿No? Para que no estalle, quítasela. Por tanto, usted ha hecho un planteamiento que a lo mejor algunos lo ven como, bueno, eso es una jacinada. No. Y yo creo que es una visión inteligente de la política. Y una de las cosas que a mí en lo personal me atraen de un espacio como este y de quien lo conduce es justamente esa capacidad para situar análisis político, para analizar realidades e incluso para hacer análisis de conducta de actores con inteligencia y con mucha certeza. ¿Dónde terminan los conflictos interburgueses, interiores de las clases dominantes y de los grupos dominantes? Y lo que está planteado alrededor del tema de la impunidad y la corrupción es un problema de poder. La impunidad es un problema de poder político. Y la corrupción no es un problema de pobreza, es un problema de acumulación de riqueza y acumula el que tiene, no el que no tiene. Sí, pero lo bueno es que me dice, ¿y por qué Fernando Peña? Lo que pasa es que en una de las primeras participaciones, Fernando siguió no algo que comulgamos los dos, sino que coincidimos. Y él me dice a mí que coincidir no es malo siempre. Y es lo siguiente. Dijo, y ha dicho 2 veces, conjugar intereses, porque se llega a tener la madurez del primer programa. Hay realidades. ¿Usted se vaya a la montaña para hacer una guerrilla ahora? No, porque no tiene sentido. Ninguna ha triunfado. Ninguna ha triunfado, la de Cuba. Y cuando hablamos del fusilamiento hace unos días y de la renuncia de don Emilio de los Santos porque fusilaron a Manolo Tavares, eso estaba en el librito de las Fuerzas Armadas, que el único error fue dejar a Fidel Castro vivo. Después, donde quiera que ha surgido un movimiento, se llevan al líder. Aunque lo apresen, lo matan. Pero él dijo ahora intereses. Y yo le pregunto, para que siga el desarrollo, ustedes saben que el primer ministro que habló de la carretera de Samaná, que partió los haitises en 2,
con alianza público-privada y que encarece un viaje a Samaná en 1,000 pesos cada viaje, es por un contrato que no se puede revisar, y que Barrigol tiene un contrato, y que Falconbridge tiene 5 lomas que su contrato le permite explotar sin que nadie haga nada, a menos que haga una instancia, un tribunal, a una corte internacional. Entonces, que siga hablando de que es imposible luchar con intereses, sino que hay que negociar con esos intereses, porque el que está pequeño solamente le queda negociar con el grande. Estados Unidos es una realidad, los ricos locales son una realidad y los intereses de las multinacionales son una realidad. ¿Qué posibilidad de por lo menos de mejoría? Porque no me pueden decir en Monteplata vamos a hacer una nueva, ¿cómo se llama? Presa de cola, porque eso conviene. El contrato no lo dice, doctor. Eso es un capricho de ellos y un gobierno lo va a aprobar. No, no creo. No es por ahí. Por donde yo voy, va a llegar ahí. Por donde yo voy es a plantearle que el problema fundamental del juego de intereses ahora en la situación de este país, que ya usted me la analizó con una síntesis brutal de clara, ¿no? Esto está mal. Y está mal porque venía mal. Y va a seguir y está siguiendo por el mismo camino. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Está mal la realidad económico-social del país. Está mal la realidad de nuestras instituciones. Está mal las condiciones de vida de la gente. Está mal los mecanismos institucionales a través de los cuales se gestiona la crisis y se gestiona el país. Aquí nada está bien en términos fundamentales. ¿Por qué? Porque el modelo de acumulación capitalista, porque el sistema político institucional que nosotros vivimos y que no han impuesto vivir, solo funciona para que una parte de los grupos dominantes hagan riquezas, multipliquen sus fortunas. Y yo le dije a usted la última vez que estuve aquí, hace cerca de un mes, repetí en esa ocasión, que la realidad de este país está caracterizada hoy desde el punto de vista fáctico, o sea, práctico, concreto, en que tenemos los mismos grupos dominantes como grupos gobernantes y de manera directa. Los mismos grupos del poder de facto son ahora grupos gobernantes. O sea, no están mandando a nadie, no están procurando, como decía Gramsci, pura y simplemente al intelectual orgánico para que los represente, sino que ellos se hicieron representar ellos en forma directa. Y yo he usado un elemento para plantearle el problema, que para mí está en el fondo, y es lo que este país y el pueblo de este país tiene que hacer conciencia. Son 2 fotografías. Una antes de la toma de posesión del presidente Luis Abinader, todavía con la ñoña puesta, Danilo Medina, y otra es posteriormente a eso, del mismo grupo de clases dominantes, agrupados corporativamente, y es la fotografía del CONEP con Danilo y la fotografía del CONEP con quienes mandan actualmente. Son los mismos. Y esos mismos usted los busca ubicados ahora mismo en las funciones públicas, no a través de simples representantes, sino a través de ellos mismos, y se da cuenta exactamente lo que está pasando y por dónde viene. ¿Quiénes fueron los beneficiarios del desgobierno de los últimos años? Al margen de nuestra diferencia en el análisis, sí. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? ¿Fue el pueblo dominicano que usted admite y dice venía mal y sigue por el mismo camino de maldad? No. Pero este país creció desde el punto de vista de su economía. Creció por su Producto Bruto, crecieron sus ingresos, creció el presupuesto público. Un sector. No, creció el país, porque la nómina es del país y las estadísticas son del país. Ahora, ¿quién acumuló esa riqueza? Eso que usted dijo ahora, un grupo. Y ese grupo que acumuló esa riqueza era el mismo grupo que estaba antes y sigue ahora. Y que va a estar. Y el mejor ejemplo de eso son 2 cosas. Número 1, ¿quién es el principal funcionario de este país?
Y número 2, ¿cuál fue la visita que sirvió de preámbulo a la apertura del proceso de trabajo del puerto de Barahona? La visita de Santiago. El primer grupo y el primer funcionario de este país es el grupo Vicini. Y el quien inaugura o abre el proceso de trabajo hacia el nuevo puerto de Barahona, piensen en lo que está planteado ahí, cercano al área ya hasta de tierras raras, pedernales. Sí. ¿Quién es? El grupo Estrella. Usted no se le puede olvidar eso, usted es una gente en medios de comunicación con demasiada información en este país. ¿Y de dónde salió eso? Del almuerzo de Santiago. ¿De quién? Del grupo Estrella del presidente Luis Abinader. Eso está claro. Aquí no se le falta el respeto a nadie. Aquí no se habla una mentira. Aquí se dice la verdad cuando se dice lo que yo estoy diciendo ahora. Aquí hay una realidad política, económica y social que impacta la vida institucional y que lo controla todo en medio de una realidad de pandemia, en medio de una realidad de pobreza, en medio de una realidad de incapacidades de nuestras instituciones para dar respuesta a lo que el país ha reclamado durante años, junto con Julio Jacín, junto con Carlos, junto con Fernando y junto con todo el mundo. Ha reclamado este pueblo que necesita y merece otro tipo de vida. Pero no se olvide usted, ¿cuáles fueron las últimas medidas claves que tomó a las que tuvo que referirse el gobierno de Danilo Medina? Uno fue acelerar algunos procesos institucionales de cara a darle satisfacción a los grupos económicos que le estaban sacando la alfombra y que se la sacaron finalmente. Esos mismos que estaban en la fotografía que yo le hice referencia. ¿Qué hizo? Él preparó, por ejemplo, la ley, Danilo, la ley de las APP. Fue el gobierno de Danilo que la preparó y la dejó lista, sin reglamento. Deja el gobierno y en menos de 3 meses, en menos de los 100 días, ya estaba listo el reglamento. Creado un superministerio para el tema de las APP. Generado incluso puestos y algunas modificaciones de puestos en el tren tradicional de gobierno, asignando funciones incluso en sectores estratégicos como el sector minero para darle cancha al tema de las APP. Y ocurre que el tema de las APP no solo se convierte en una piedra clave de la política económica y de la política y de las líneas de inversión pública del gobierno para terminar de entregar el país a esos sectores y la propiedad estatal, y acompañan eso con una medida especial, que fue la decisión de vender la propiedad del Estado, las acciones del Estado en las únicas 2 empresas del sector termoeléctrico que son eficientes o que dejan grandes ganancias de manera abierta y no tienen los desórdenes y los niveles de corrupción que tienen las otras, y que ya fue preprivatizada, como fueron Eje Jaina y Eje Itabo. ¿Y a quién se la entregan? ¿A quién se la entregan? ¿Eso eran APP? ¿Eso eran alianzas público-privadas? ¿A quién se las entregan? Se vende una sola vez para sacar un dinerito porque la crisis, y en nombre de resolver el problema de la crisis, adoptando una actitud pseudo populista, están entregando la propiedad estatal. Todo eso ha ocurrido en 120 días. En 120 días. Es un proceso de entrega de la riqueza pública y del patrimonio público a mayor velocidad que la que había desarrollado el gobierno de Danilo Medina en el último año. Eso es una barbaridad. Pero, y este país este país tiene que despertar frente al problema. Y si usted dice que esto se está poniendo peor porque seguimos el mismo camino, la maldad no es ahora, la maldad viene de antes. Y yo no voy a discutir lo del dandilismo con usted, pero es así. No se ha engañado a nadie. Alianza público-privada, hace mes y medio yo te lo pregunté y tú sabes qué es eso que está pasando. Y respondí lo mismo. Y no hay otra solución que no sea esa tampoco. Falso suyo y falso de quienes promueven una barbaridad de ese tamaño. Ni el Fondo Monetario Internacional. Usted retransmitió una actividad que hizo el Observatorio de Políticas Públicas por este medio. Usted la retransmitió, donde las propias gente del Fondo Monetario Internacional le analizan de manera dramática el resultado y el producto de las benditas APP. Eso se llama protoprivatización. Eso es privatización sobre la privatización. Y eso se puede demostrar con números, con data, con información y con lo que ha pasado en el país. Y usted puso el mejor ejemplo, que fue la primera besanía realizada aquí con el tema de las alianzas público-privadas, que fue partir esa cordillera y aumentar los 1.000 pesos por viaje, que usted hacía referencia ahorita, que es la carretera que cruza hacia Samaná. Esa carretera, la turística esa carretera que genera un fenómeno que es clarito. Mira, ahí se hace el esfuerzo con
no es con lo que aporta el sector privado, se recupera. Y no solo recupera lo mal calculado a su favor, sino que además el riesgo, el único que corre con el riesgo y el único que paga, y si hay problemas, es el Estado y es el patrimonio público. No se curan absolutamente. Es el único negocio que se hace con un seguro para el éxito y un seguro para la quiebra. O sea, ganancia como quiera. Eso es lo que se llama de verdad, como hasta dice quebrando se gana. un negocio redondo. Sí. Es un negocio redondo. Entonces, eso es lo que son las APP. Mientras tanto, ¿qué pasa con el país y con su producto? ¿Y hacia dónde se orientan las APP? Fíjense que el tema clave y crucial, y donde más se ve y donde peor afecta en forma inmediata, tiene que ver con el tema de los servicios. Vamos a ver lo que va a pasar en salud. Está demostrado lo que estaba pasando con el sistema de salud dominicano. Ahora se necesita con urgencia el Estado, pero aquí no estamos en las condiciones que están los países del mundo desarrollado, que están volviendo a reestatizar los sistemas de salud, ¿o no es así? ¿Por qué están volviendo a reestatizar los sistemas de salud? Porque de hecho están responsabilizando al Estado de esta situación. Entonces, así es, pero no porque lo están haciendo responsable de pagar la cuenta. Seguro. Que es otra cosa, porque no es culpable, es responsable de pagar la cuenta. La culpa es de este sistema del que ellos son beneficiarios. Si se produjo un crimen, averigua a quién beneficia. ¿A quién beneficia esto? Es a esos grupos. Entonces, no podemos hacer análisis del problema sin pensar así. Todo eso se articula dentro de una realidad internacional. Y usted, cuando hablaba ahorita y ponía el ejemplo de la población, me recordó, doctor, una frase de Robert McNamara. Y Robert McNamara, planteando el tema de la población, se parece a Bill Gates, él con una lógica pseudomilitarista, y Bill Gates en una tecnología que parece un ejercicio esotérico, ¿no? Casi brujería, ¿verdad? A partir de la tecnología. Doctor, es preferible matar los guerrilleros en los úteros, que matar los guerrilleros en los úteros que matarlo en las montañas. Eso exactamente sintetiza McNamara. Eso lo usamos hace años. Recuerdo que una vez, con usted mismo, me tocó usar la frase, usted no se acuerda. Tenemos hasta fotografías y grabaciones de ese periodo en el Instituto de Pedagogía y Cultura Popular, allá en la Central, haciendo un análisis de los documentos Santa Fe, ¿se acuerda? Donde una de las cosas que planteábamos, quienes analizaban en ese momento, era apoyado justamente en el proceso de control del crecimiento de la población que se planteaba en los Estados Unidos, cómo ellos controlaban la cosa y cómo diseminaron a nivel del mundo toda esa política de anticonceptivos bajo esa lógica. Porque el problema no era producir pobres. Después Jefferson, en el Banco Mundial, John Jefferson, también explicaba la cosa y decía, bueno, lo que pasa es que hemos hecho una inversión tan grande en esta época, pero nunca nos habíamos dado cuenta que habíamos construido una fábrica tan grande de pobres y de pobreza. Y eso es lo que ha pasado, es la mayor inversión del mundo. Y eso exactamente está pasando ahora y está pasando en este país. Entonces, ahora los espejismos son otros. Por ejemplo, cosas sencillas. Yo le he puesto el ejemplo de Eje Jaina y Eje Itabo. Pero yo le pongo de ejemplo el tema de la salud de este país en medio de esta crisis. Doctor, usted sabe lo que es disponer, hace apenas 3 días, de eso no actúa rápidamente. Frente al tema de Sadoki sí se mueve rápido por las implicaciones políticas, el presidente de la República y habla del tema del general y la porquería que hizo este hombre frente a dos policías de tránsito. Pero ¿y por qué no se refiere a otros temas que permitan abordar de fondo cuestiones como el tema de la salud? ¿Por qué no se refiere a que la vicepresidenta de la República, que sabe de medicina lo que yo sé de física nuclear, ella sabe de medicina eso, ella sí puede hablar del COVID, y el jefe de epidemiología que nombró este gobierno no puede hablar de eso? Porque él dijo parte de la verdad, de que estamos definitivamente en una nueva ola de COVID aquí. Y eso no se puede decir porque le hace daño al turismo. Y el turismo es precisamente una de las banderas que está hasta en los pocos anuncios que ha producido este gobierno, demostrando que el 2020 es un año de esperanza porque se relanzó el turismo. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Le prohibieron a ese hombre hablar de eso? Le prohibieron a ese hombre hablar de eso, una barbaridad, para que hable una vicepresidenta que no sabe de eso ni un carajo. Porque hay que ser serio en este problema. Mientras tanto, el presidente se encarga nada más de los elementos que tienen que ver con populismo.
Por eso incluso hay que saludarle la actitud frente al tema de las 3 causales. Claro que sí. Ahora, porque sabe, es que el que ve la televisión se dio cuenta que con todo y COVID, y Argentina es el segundo país de América con el tema del COVID, lo que había era millones de seres humanos en la calle, mujeres, en Argentina. Por el mismo tema se está discutiendo aquí. Allá es más radical, porque allá es aborto. Aquí nada más son las 3 causales. Entonces, sin embargo, como vio que se estaba moviendo una parte importante de la cúpula PRMista, encabezada por el actual presidente de la Cámara de Diputados, que se estaba moviendo un Pacheco, que había hecho causa común con las mujeres y ahora estaba planteando sencillamente reencuentro y rearticulación con la oligarquía de la Iglesia Católica, que es la que promueve ese disparate y esa porquería y ese asesinato de nuestras mujeres, que es la oposición al tema de las 3 causales, para recomponer el Código Penal en la lógica de la sentencia del Tribunal Constitucional reciente, que casi nos lleva al feudalismo. El presidente a eso no se refiere. Y cuando se refiere exclusivamente a frenar la cosa, y usted lo ha dicho. Y el presidente hizo con el tema de las 3 causales lo que le está usted diciendo a Danilo que haga con el tema de la acusación de corrupción de la que él es responsable, porque es que él no se puede sustraer de eso. Además se reputa que nadie ignora la ley y al final de la jornada el jefe de la administración pública era él. Y juró que iba a respetar y a garantizar todo y tenía que hacerlo. Entonces, todo ese fenómeno nos plantea un país en el que el análisis tiene que ser mucho más profundo y objetivo. Y por eso yo digo que responder el tema que tiene que ver con Barry obliga a que pensemos la República Dominicana, ¿dónde está? Fernando, tú entiendes que tú no puedes cubrir todo. Yo ahora mismo te mencioné el tema del control natal de Estados Unidos y recordé hablándolo, que digo, ven acá, pero el primer punto era que los chinos no lo sobrepasen. ¿Y por qué los chinos controlaron su natalidad y Estados Unidos también? Pero no quiere que tú lo hagas. Pero no solo eso, le estoy diciendo, no le fui a Mandamara que me fui. Y fíjese lo que yo les recuerdo respecto al tema. Pero China aumentarlo beneficiaría a China, pero sin no embargo. Solo eso, mire, es que el mundo es otra cosa. Los Estados Unidos llegaron a un punto que me recuerdan a mí un texto de Bob Bebekian, ¿no? Presidente del Partido Comunista Revolucionario de los Estados Unidos, cuando era un partido mucho más activo, que tiene un libro que analiza la crisis de los Estados Unidos, se llama America in Decline, ¿no? Eso es el imperio en declinación. Y eso hace años, y hace años que se dice eso, ¿no? Y incluso es desde Lenin que eso se viene planteando en Rusia. Sin embargo, en la historia las cosas no se miden con el horario calendario, no es en 24 horas. Probablemente se miden en décadas, en siglos, ¿no? Probablemente. En temporadas. Fuera de un acto que se hacía los sectores populares en la Avenida Central allá en el Sánchez Luperón, de un puerquito que nos comíamos un día. Tú y yo no tenemos tradición de regalitos mutuos, pero yo quiero un regalo de fin de año. ¿Quién es el vocero que implementa los planes de Estados Unidos aquí? Yo le voy a decir, yo le voy a responder con una frase histórica de un dominicano ilustre que murió muy joven. ¿Que murió? A los 29 años, de un dominicano. Para mí uno de los dominicanos más trascendentes y más olvidados, no justamente estudiados y reconocidos. Es el papá de un amigo suyo, que se llama Maximiliano Gómez Horacio. Ajá. Y el moreno de su pueblo, con pueblanos suyos, de San Pedro de Macorís, tornero él, usted médico, que dijo, los gobiernos de turno son la expresión concreta de la dominación oligárquico-imperialista. ¿De la dominación? Oligárquico-imperialista. Y la unidad de todos los opositores los derroca. Los gobiernos. Los gobiernos. Los gobiernos. Ya. La expresión. Entonces, yo le estoy hablando. Pues así, pero el canciller de esta república, ¿lo puso Julio Jacín o lo puse yo, lo pusieron los sindicatos?
¿Cuál es su discurso y qué es lo que hace? ¿Cuál es su obra Eso fue que lo, de gestión? eso fue que lo pusieron. ¿Es servir o no a eso? Pregúntele a Venezuela, pregúntele a Brasil, pregúntele a los movimientos sociales, pregúntele a las luchas libertarias de otros pueblos, pregúnteselo al tema de derechos humanos, pregúnteselo a la sumisión a la política norteamericana, pregúntesele incluso por qué han puesto el propio presidente a que haga el ridículo de manera pública tratando el tema chino. Nunca antes los chinos habían estado tan presentes en la vida económica de la República Dominicana como ahora. En los últimos años, incluyendo el de Danilo, ¿no? Porque sí es así. Pero los chinos son medio dueños ya de Barrick-Gold. ¿Usted no lo sabía? No, son dueños de la otra mina, No, de Barrick-Gold. de la vecina, la de cobre con otras cosas. No, la de Falcon Bridge. Sí, no, la de Maimón. La de Maimón, no. Yo le estoy hablando de Barrick, sí también. Porque ellos tienen demasiado dinero en la bolsa. en la empresa que es dueña de Cormidón. Ajá. Sí, los chinos son parte de eso empresarialmente, porque el mundo está eso. Los chinos son los principales negociantes de oro y de metales del planeta. Compradores y explotadores también. Los chinos metieron 85,000 millones de dólares en acciones en Barrick. Yo no estoy hablando, con eso está en el internet. Son decenas de miles de millones de dólares convertidos en capital ahí. Pero no solo eso, los chinos son los principales productores del mundo de tierras raras y los principales buscadores de tierras raras en el planeta. Pregúntele a los venezolanos, es más, pregúntele al gobierno de Danilo y a este gobierno de ahora, si no es así, cuando hablamos de tierras raras, ¿quién anda buscando eso? Fernando, y ahí me estoy metiendo al tema minero, Fernando, que usted quería. En cierta forma, tú eres parte de nosotros. Nosotros tenemos que quiero que tú participes en esa conversación. Tú me vas a decir, ¿por qué? Porque cuando te diga el nombre, vas a ver que tú no solamente participes, sino que eres vital en esa conversación. Nosotros tenemos el dominicano que ha logrado mayor poder e incidencia en los sectores de poder de Estados Unidos. Es el único dominicano que fue electo para representar un estado en el Congreso de Estados Unidos. Y fue un abanderado como tú, no de que hizo un pacto con la oposición para lograr un cargo, porque yo te quiero decir y reconocer que ese sector dominicano en Estados Unidos, algunos buscan algunas prebendas, pero los legisladores no tienen nada que buscar, ni eso le da ningún beneficio. Sin embargo, el Observatorio de Políticas es la tontería más grande que hizo el gobierno en no entender que pudieron ver, todos los gobiernos deben ver en el observatorio como un gran aliado, gratuito, porque la gente del observatorio no están buscando ni un cargo, ni unos fondos. Todo el mundo, inclusive la Iglesia Católica, dio cierto apoyo porque quería un sector de la seguridad social con el doctor Tallá de Nueva York. Sin embargo, el observatorio no podían reposar en el Funglode porque era de oposición. Ustedes en energía solo. Eran de la oposición y además un cuerpo de delito. ¿Perdón? Y además un cuerpo de delito. Pues eso es. Pero ustedes, desde la institución más antigua de América, le estaban ofreciendo en la energía, se probó cuando el pacto eléctrico y no lo utilizaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían otros planes. Y páreseme ahí, no solo que no lo utilizan, es posible, porque incluso eso es la UAS. La UAS ha podido ser utilizada y aprovechada por este país, por sus gobiernos, mucho más. El pueblo la ha aprovechado mucho y la quiere, a pesar de sus deterioros y de sus dificultades, y la protege. Incluso ahora, cuando los gobiernos se han dedicado a meter casi más dinero hacia el sector privado, aquí hay cerca de 50 instituciones de educación superior privada
técnicas y superiores y universidades, y usted lo conoce porque usted es parte de una de ellas. Sí, Sí, pero bueno, tú has perdido sí, una visión. pero- Te la dije, tú perdiste esto. El padre del presidente es guasiano y de ahí sale la OIM. Y él está obligado a demostrarle a este país que esa gestión presidencial tiene que beneficiar, no haciendo 3 edificios para robarse unos cuartos de Sunland, no. Así es. No, sino demostrar que esa es la universidad del Estado. Eso es lo único que tiene y que el hacer. observatorio debe ser el observatorio del Estado. Así es. Pero solamente una cosa, yo no lo he perdido de vista, al contrario, esa es mi opinión y la opinión del equipo del observatorio también, que la puedo sacar ahora, aunque hablo a nombre muy personal. Pero es también el sentimiento y el sentido de la academia. El presidente solamente tiene que hacer una cosa, que incluso está planteado en el pacto educativo que se hizo aquí en Está este ahí. país, sí, que había que cumplir de manera progresiva. Fue uno de los compromisos con lo que dice la ley desde 1961, y usted lo sabe más que yo porque usted era guasdiano en ese periodo. ¿Usted sabe qué? El 5% de la UAS. Bien. Si a la UAS le dan eso, la UAS no necesita absolutamente más nada para contribuir mejor que cualquiera y que todos juntos con este país. Mientras tanto eso no se hace, lo que se ha Bien. hecho es todo lo contrario. Fernando, vamos a conectarnos con el congresista Adriano Espaillat. Quiero que tú participes. Él es representante de ese estado en el Congreso de los Estados Unidos como representante. Vamos a una pausa para conectarnos con Adriano. Adelante, Carlos.